El tema de hoy es Magisterio de la Iglesia sobre la Sagrada Liturgia. ¿Y por qué es un tema muy importante y muy práctico en nuestras vidas y en nuestro servicio? A lo largo de estos 2 días hubieron muchas preguntas dirigidas al Padre Enrique. Y quizás muchos dijimos o pensamos, pero en mi parroquia se hace de esta forma, o pero yo escuché que alguna vez tal hermano me dijo que teníamos que hacerlo de esta forma, o en las ofrendas, y yo escuché y en mi capilla se hace de una manera o de otra manera. Precisamente la liturgia tiene que ser unidad, y en la liturgia siempre debemos de ir a las fuentes, y no quizás a lo que escuché, a lo que yo vi, a lo que me contaron, a lo que a mí me pareció. Reitero, es por ello la importancia en la liturgia de ir a las fuentes. Y precisamente el día de hoy vamos a poder descubrir cuáles son las principales fuentes. Si alguien me dice, hermano, yo escuché que alguien me dice una cosa, en tal tema escuché otra cosa, en otra capilla hacen otra cosa, ¿qué debo hacer? Hagamos lo que la Iglesia nos dice. Así que, hermanos, todo lo que vamos a poder aprender o recordar el día de hoy es lo que la Iglesia nos dice. Todo lo que van a encontrar en las diapositivas es tal cual los documentos de la Iglesia. Nada de lo que van a encontrar escrito es lo que le parece ni al Padre Enrique ni a mí, sino es lo que enseña la Iglesia. Entonces, el tema propiamente es Magisterio de la Iglesia sobre la Sagrada Liturgia. Y quizás la primera pregunta que puede surgir es, hermano, ¿qué cosa es el magisterio de la Iglesia? ¿En qué magisterio está la Iglesia? ¿En qué sindicato de profesores está la Iglesia? Y la respuesta es muy sencilla. Todos sabemos, la Iglesia somos todos. La Iglesia también es nuestra madre, pero la Iglesia también es nuestra maestra. Entonces también la Iglesia nos enseña. Entonces, yo también, para poder comunicarles qué cosa es el magisterio de la Iglesia, me limito a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el magisterio de la Iglesia? Nos dice, el magisterio de la Iglesia es la autoridad que tiene el Papa y los obispos en comunión con él para poder interpretar y enseñar la revelación de Dios. Repito, ¿qué es el magisterio de la Iglesia? La autoridad que tiene el Papa y los obispos en comunión con él para poder enseñar e interpretar la revelación. Es decir, quizás cualquiera de nosotros puede interpretar y opinar sobre algún tema o algún pasaje bíblico, pero quizás no todos lo vamos a interpretar de la manera correcta. Es por ello que la Iglesia, como maestra, tiene el derecho y la obligación, podríamos decir, de darnos la interpretación oficial. Es por ello que la Iglesia es maestra y a eso hace alusión el magisterio de la Iglesia. Quizás muchas de las preguntas que nos hacemos nosotros sobre la misa, sobre el signo de paz, sobre las ofrendas, sobre cómo se recibe la comunión, esas preguntas, así como nos las hemos hecho nosotros, también se las ha hecho la Iglesia a lo largo de siglos, y la Iglesia nos da la respuesta. Entonces, todas las dudas no las vamos a responder con lo que se nos ocurre, sino con lo que nos enseña la Iglesia. Entonces, el magisterio de la Iglesia es amplio, pero este tema va a hacer referencia al magisterio de la Iglesia relacionado a la Sagrada Liturgia. Es decir, ¿qué nos enseña la Iglesia como maestra sobre la liturgia? Y para ello vamos a poder mencionar algunos documentos de la Iglesia que yo quisiera que todos nosotros, como miembros de la Iglesia, como agentes pastorales
y sobre todo como miembros del equipo de liturgia o público en general, tenemos que leer, tenemos que conocer. Yo sé que quizás el día de hoy no lo voy a poder leer todo el contenido, pero lo principal que yo quiero con este tema es que todos los que estamos acá comprendemos por qué es importante conocer lo que la Iglesia nos enseña. Y más importante que ello es que podamos entender que todo lo que la Iglesia nos enseña está de una forma entendible y práctica para nosotros. Quizás muchos pensamos, pero ¿para qué yo voy a estudiar o aprender del Vaticano II? ¿Para qué yo voy a aprender sobre el misal, si es el libro del sacerdote? ¿Para qué yo voy a leer esos documentos? Quizás los leo y no voy a aprender nada. Quizás uno puede tener esa idea, o quizás pensar que los documentos de la Iglesia son solo teoría muy alejada a mi realidad. Y el día de hoy vamos a demostrar que es todo lo contrario. Aprendiendo estos documentos o conociéndolos, vamos a poder dar respuesta a muchas preguntas que nosotros tenemos en nuestro día a día. Como ya explicó el Padre Enrique en el tema del primer día, hablar de la liturgia tal como la entendemos hoy viene a partir del Concilio Vaticano II, donde, entre otros aspectos, se hace la reforma de la liturgia. El Concilio Vaticano II emite 4 documentos principales, que el primero es el Sacrosanctum Concilium, que habla referente a la liturgia. Aparte tenemos la Constitución Dei Verbum, la Constitución Gaudium et Spes y la Constitución Lumen Gentium. Cada uno habla referente a una dimensión: liturgia, coinonía, martiría y diaconía, para que lo podamos entender mejor. Pero el documento que es la piedra angular sobre la liturgia es el Sacrosanctum Concilium. Me dirán, hermano, pero tiene nombre de receta médica. ¿Qué cosa tengo que ver yo con el Sacrosanctum Concilium? ¿O a quién se le ocurrió ponerle un nombre tan complicado? Quizás por el nombre uno puede pensar que no está muy vinculado a nuestro servicio, pero todo lo contrario. Además, un segundo documento que vamos a conversarlo un poco y tenerlo como una base para nuestra vida litúrgica es la Instrucción General del Misal Romano. Quizás me dirán, hermano, pero ¿qué cosa es la Instrucción General del Misal Romano? Lo vamos a profundizar en unos instantes. Estoy mostrando de manera genérica algunos documentos básicos en la que la Iglesia nos enseña los pilares de la liturgia, ¿correcto? El tercer documento que estamos colocando acá es la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis, emitida y redactada por el Papa Benedicto XVI el año 2007. Repito, Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis. Y también hemos mencionado la Carta Apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco, emitida el 29 de junio del 2022. Y también culminamos con la Instrucción Musicam Sacram de 1977. Quizás me dirán, hermano, tanto libro en mi vida lo voy a terminar de leer, pero vamos a descubrir que lo que encontramos es algo que nos va a servir en nuestra vida diaria. Nos dirá el Papa Francisco que la liturgia es un tesoro que para muchos está enterrado, esperando que sea descubierto. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a tratar de descubrir lo que dice la Iglesia sobre la liturgia. Repito, no lo que digo yo, no lo que dice el Padre, lo que enseña la Iglesia. Sabemos que en cada parroquia pueden haber diferencias en la manera de celebrar o en la manera de manejar algunos aspectos, pero lo que nunca va a cambiar es lo que dice la Iglesia. ¿Correcto, hermanos? Entonces, el primer documento donde la Iglesia nos habla
habla sobre la liturgia es el Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia. Y quizás lo que muchas veces me han preguntado, hermano, ¿pero por qué le han puesto ese nombre? Le hubieran puesto un nombre más corto, más comercial, más fácil de entender. Pero nunca está de más recordar. Hace rato también hablé del documento Sacramentum Caritatis o Desiderio Desideravi, y también es válido preguntarnos de dónde vienen esos nombres, y la respuesta es fácil. Todos estos documentos son emitidos primigeniamente en latín, que es la lengua de la Iglesia. Y las dos primeras palabras o la primera frase, ese es el título. Por ejemplo, si tuviéramos una historia que comienza, había una vez en Perú, ¿cuál sería el título? Había una vez. Las dos primeras líneas son el título. Entonces, ¿cómo comienza el Sacrosanctum Concilium? Dice: este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar, adaptar, promover, fortalecer y proveer la reforma y el fomento de la liturgia. Entonces, como este es el primer párrafo, ¿con qué palabras comienza? Este Sacrosanto Concilio. ¿Qué concilio? Vaticano II, porque era el primer documento de Vaticano II. Entonces, ¿cuál fue el título? ¿Cómo se dice este Sacrosanto Concilio? En latín, Sacrosanctum Concilium. Es por ello que de aquí viene el nombre. ¿Qué significa el Sacrosanto Concilio? Hermano, ¿y por qué es importante? Este documento, que no supera las 30 páginas, que lo podemos encontrar en internet y en muchos lugares totalmente gratis por internet, o lo podemos comprar y creo que debe estar 10 soles, 20 soles, dependiendo de dónde se compra, nos va a hablar algunos puntos que son muy importantes en nuestra vida y los vamos a recordar. Primero, de la liturgia se puede escribir 1.000.000 de libros, se puede seguir escribiendo, se puede hablar muchísimo, pero en este documento la Iglesia nos va a enseñar el concepto básico de lo que es la liturgia. Si comprendemos este concepto de 4 líneas, vamos a poder entender todos los miles de libros que se escriban sobre la liturgia, porque sobre la liturgia muchos podemos saber qué es, cómo es, pero alguna vez nos hemos preguntado cómo se define o qué cosa es la liturgia concretamente según la Iglesia, y el Sacrosanctum Concilium en su punto número 7 nos da esta definición. Comprendemos esta definición y podemos comprender casi todo sobre la liturgia, porque esta es una de las bases. Dice: la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, donde los signos sensibles tienen un significado y realizan cada uno a su manera la santificación del hombre, y así la Iglesia ejerce el culto público. Esta pequeña definición está en 3 colores, porque podemos decir que tiene 3 partes. ¿Y por qué, hermano, conociendo este concepto, voy a comprender lo que es la liturgia? Fácil. La primera parte nos dice: es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la liturgia, al ser una obra tan importante, siempre va a estar con Cristo al costado. Es Cristo el que está en el pan y el vino, es Cristo el que está en la palabra de Dios, es Cristo el que bautiza, es Cristo el que perdona, es Cristo el que está en la confirmación, es Cristo el que está en la unción de los enfermos. Primera característica de la liturgia, que siempre va a estar Cristo al costado. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice el Sacrosanctum Concilium. ¿Cuál era la segunda línea? Donde los signos sensibles tienen un significado. Toda la liturgia nos habla en el lenguaje de los signos y de los símbolos. A veces alguien me dice: hermano, pero si la misa es una fiesta, ¿por qué toda la gente se duerme? Y es válido. Quizás porque esas personas no están entendiendo el lenguaje de la liturgia.
Pero hermano, ¿cómo no van a conocer el lenguaje si el padre habla en español y ellos comprenden español? Pero la liturgia no solo utiliza el lenguaje verbal, también utiliza el lenguaje de los signos y los símbolos. Por ejemplo, quizás comienza la misa y vemos que entran los acólitos con el incienso y que se utiliza el incienso. Pero quizás nos preguntamos, hermano, ¿y por qué se utiliza el incienso? Y quizás cada uno podremos decir, no lo sé, quizás para que huela rico, quizás para que parezca discoteca con zumito. Podemos tener muchas respuestas y cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿realmente comprendo por qué el sacerdote o se utiliza el incienso? ¿Es solo un adorno? ¿Es solo un teatro? O de repente vemos que el sacerdote sale vestido con su casulla roja y decimos, seguro es porque hoy día jugó Perú, el padre sale con su casulla roja. O de repente en la misa vemos que el sacerdote impone las manos con las cuales invoca al Espíritu Santo, y si no sabemos el significado de ese signo, de repente como hay mosquitas, el padre está tapando para que no vaya a entrar al cáliz. Y si no comprendemos el significado de los signos, o en un bautizo que esté el cirio pascual, hermano, ese es por si hay apagón, por eso hay una vela tan grande. Quizás no comprendemos que representa a Cristo resucitado. Entonces, la misa nos habla en el lenguaje de los signos y símbolos. Y son signos y símbolos, enfatiza la Iglesia, que tienen un significado. Todo lo que hay en la Iglesia tiene un significado. Desde el símbolo que se coloca el sacerdote, desde la estola que se coloca el sacerdote, tiene un significado. Y si no lo comprendemos, no estamos entendiendo el lenguaje. Yo puedo ir a la fiesta más divertida, pero si todos hablan en chino, yo no voy a entender y me voy a dormir. Lo mismo ocurre en la misa. Estamos yendo a la celebración más grande, pero si no comprendo lo que veo, no lo voy a poder celebrar. Y por eso la liturgia enfatiza, los signos sensibles tienen un significado. El agua, los anillos, el cirio, la imposición de manos y muchos más. Los colores. Y el último párrafo decía, y realizan cada uno a su manera la santificación del hombre, y así la Iglesia ejerce el culto público. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se celebra la liturgia? Para buscar nuestra santificación, para hacernos cada día más santos, cada día mejores personas. ¿Y también para qué? Para dar el culto público, la alabanza a Dios. En esta pequeña definición podemos encontrar, reitero, la esencia de la liturgia. Si comprendemos que Cristo está en todo, que la liturgia nos habla en signos y símbolos con significado, y que su finalidad es ser cada día más santo y dar culto a Dios, podemos comprender todo acerca de la liturgia. ¿Y esto dónde está? En el Sacrosanctum Concilium. Y si lo sabemos, podemos saber y comprender todo acerca de la liturgia. Ahora, otro punto que nos dice el Sacrosanctum Concilium. Quizás alguna vez algún hermano me dijo, pero ¿para qué vamos a aprender de estos documentos? Lo suficiente es que sepamos en qué momento nos paramos, en qué momento nos sentamos, y que la sacristana sepa cómo colocar el mantel, cómo dejar las cosas y nada más. ¿Para qué tenemos que saber más? Solo hay que saber lo que se responde en la misa. Y quizás muchos podemos pensar eso. Con que sepa como robot qué hacer, ya es suficiente. Pero, miren, en Vaticano II, ¿qué nos dice? Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Es decir, esta actividad, la Semana Vicarial de Liturgia, no lo hacemos solo porque nos gusta pasar el rato y vender la champainita atrás. Lo hacemos porque es un mandato de la Iglesia. Y nos dice expresamente, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles. No dice a los religiosos, no dice solo a los sacerdotes,
no dice solo al responsable de la capilla, dice a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud de su bautismo. Entonces, Vaticano II, la Iglesia, nos dan esta misión: promover la educación litúrgica, porque sin educación litúrgica, sin comprender el significado de los signos y símbolos, no vamos a poder participar de manera plena. Hago todo, consciente, lo hago, pero sé por qué lo hago, y activa. Entonces, vemos que lo que estamos haciendo hoy es lo que nos enseña la Iglesia en Vaticano II a través de su magisterio. ¿Qué más nos dice el mismo Sacrosanctum Concilium en su punto 30? Para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las salmodias, las antífonas, los cantos, las acciones y los gestos. Guárdese además a su tiempo un silencio sagrado. Es decir, por poner un ejemplo, acá en esta capilla se compró un proyector para poder transmitir los cantos, la letra de los cantos, y que todos puedan cantar y participar. Quizás en la época de Vaticano II no existían proyectores, pero ya nos dio esa misión: fomentemos que la asamblea participe. Y esa es la misión de todos los equipos de liturgia: fomentar la participación activa de todos por mandato de la Iglesia. ¿Qué más nos dice? Y enfatiza mucho esta parte, este documento, sobre los sacramentos. Define lo que son los sacramentos, pero dice: en cuanto signos tienen un fin pedagógico, por consiguiente es de suma importancia que los fieles, y enfatiza todos los fieles, no solo los sacerdotes, los encargados, las cabezas, dice todos los fieles, comprendan fácilmente los signos. Por ejemplo, en los bautizos está el cirio pascual, vienen los padres, los padrinos, les vendemos quizás su kit de bautizo o vienen con su propia velita. Vienen al bautizo y dicen: bueno, mi velita es para coger el fuego del velón a la velita. El velón entendiendo por el cirio pascual. Y quizás no comprenden cuál es el sentido de ese rito, cuál es el sentido del agua, cuál es el sentido en la comunión de estar vestidos de blanco. Quizás no se comprende, y la Iglesia es clara: tiene que haber una finalidad pedagógica para que la gente comprenda los signos. Vemos cómo este documento, que es de 1963, tiene plena vigencia hoy. Y también sobre la música. Quizás en todos los eventos de liturgia que hay, siempre la gente pregunta sobre los coros, o con dudas o con sugerencias, si lo hacen bien, si lo hacen mal. Y también este documento, la Iglesia nos habla sobre la música sagrada y nos dice: el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. ¿Qué quiere decir? El canto en la misa no es un adorno, no es un extra, no es para que la gente no se duerma. El canto es parte necesaria e integral de la misa. Vaticano II le da una importancia muy grande al canto. Por eso no es, bueno, si no hay coro no importa, o ya sin canto. No, es parte de la misa, es parte de la liturgia, la música sagrada. ¿Y cuál es la finalidad de la música litúrgica? La gloria de Dios y la santificación de los fieles. Esto nos dice la Iglesia. La finalidad no es el lucimiento personal del coro, el lucimiento personal de la salmista. No es que los hermanos del coro o que la gente los aplauda solamente. La finalidad es la gloria de Dios y la santificación de los fieles.
Y si lo tenemos claro, se puede trabajar de la mejor forma. Ahora, lo que les he mostrado es solamente una partecita del Sacrosanctum Concilium. Pero como ven, su contenido es práctico, su contenido nos sirve hoy, nos sirve aquí. Reitero, ¿cómo accedemos al Sacrosanctum Concilium? Metes tu mano en el celular al bolsillo, sacas el celular, pones Sacrosanctum Concilium y se descarga gratis. Hermano, no tengo megas, no tengo internet, no te preocupes, que como les dije, hoy vamos a sortear todos los documentos del Sacrosanctum Concilium a las personas que han venido los 3 días, se les ha entregado su tiquecito y vamos a sortear. Acá está no solo el Sacrosanctum Concilium, sino también están las 4 constituciones, los 9 decretos y 3 declaraciones de Vaticano II, hermano. Bueno, luego, otro documento básico para poder comprender y vivir mejor la liturgia es la Instrucción General del Misal Romano. En todas las capillas tienen el misal. En las primeras hojas hay esta instrucción general donde nos explican las partes de la misa paso a paso y sobre todo por qué existe cada parte y cuál es su significado. A veces me dicen, hermano, pero el canto final, un hermano me dijo, el canto final se puede cantar lo que sea porque ya no es parte de la misa. Otro me dijo, no, el canto final sí es parte de la misa. O alguien me dijo, hermano, nadie se puede ir de la iglesia hasta que el coro no termina el quinto párrafo del canto final. ¿Cómo es? ¿Me puedo ir de la misa si el canto final sigue? Porque si es parte de la misa, debería esperar a que termine. Pero si no es parte de la misa, podría irme. Y a veces hay muchas preguntas que las vamos a poder ir respondiendo a partir de la Instrucción General del Misal Romano. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es su finalidad de este documento? En la primera parte nos dice, cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande ya dispuesta. Es decir, citan este texto del Evangelio donde sabemos que en el Evangelio ninguna palabra y ninguna frase está de sobra. Todo tiene un significado. Y en el Evangelio expresamente dice el Señor que para vivir la Pascua mandó a preparar una sala grande ya dispuesta. Mandó a preparar, porque tranquilamente la narración evangélica podría decir y trasladarnos a la última cena. Porque habría que ahondar que se preparó previamente porque era obvio. Pero el evangelista lo coloca, las palabras de Cristo, mandó a preparar una sala grande ya dispuesta. En esta parte del Evangelio, Cristo nos dice, mi santa Eucaristía tiene que ser en un ambiente dispuesto, en un ambiente preparado, no en un ambiente improvisado. Podemos decir que en este pasaje es como la misión de los equipos de liturgia, la misión de las sacristanas, la misión de los lectores. Cristo espera una sala ya dispuesta. Y esta cita bíblica, reitero, está en este documento de la iglesia. No es lo que a mí me parece, lo que la iglesia manda. Por eso continúa. La iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de personas, lugares, ritos y textos. Es decir, la iglesia es la que dispone cómo se debe celebrar la Santa Misa. Y nos dice, ¿para qué sirve este documento? Así pues, esta instrucción se propone dar lineamientos generales con lo cual se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía, como exponer las normas para la disposición de cada forma de celebración. Entonces, acá algo pequeño igual, este documento no es muy extenso, no lo vamos a leer acá todo,
pero quiero mostrar que las cosas que encontramos aquí son bastante prácticas. Alguna vez yo pregunto, ¿cuántas partes tiene la misa? Algunos me dicen 2, a veces algunos me dicen 4. Hermano, no se olvide de los ritos iniciales y los ritos finales. A veces me dicen, ¿son 2 o son 4? ¿O solo valen las 2 o no valen los ritos iniciales? Quizás puede haber esa duda, pero acá el documento de la iglesia es claro. La misa consta, en cierto modo, de 2 partes: liturgia de la palabra y liturgia eucarística, las cuales están estrechamente unidas, pero constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Es decir, la misa tiene 2 partes, pero va acompañado de los ritos iniciales y de los ritos finales. Eso es lo que nos dice la fuente. Y un ejemplo, los ritos iniciales. Acá nos dice, los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta, tienen el carácter de introducción y preparación. Es decir, no solo los menciona, sino en este documento nos explica cuál es la finalidad, qué carácter tiene. Es una introducción, es una preparación. Y acá también nos habla de la parte de la entrada. No solamente nos describe, sino nos explica. Dice, estando el pueblo reunido, cuando avance el sacerdote con el diácono y con los ministros, se da inicio el canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Entonces, si yo soy del coro y quiero elegir un buen canto de entrada o tocarlo de la mejor forma, tengo que saber cuál es la finalidad de este canto. ¿Y quién me explica cuál es su finalidad? La iglesia, a partir de este documento. Así como he cogido este ejemplo, donde la iglesia nos explica cómo es, cuándo comienza, cuándo termina, para qué sirve, para qué está hecho, en este documento allí vamos a encontrar de todos los cantos de la misa y de todas las partes de la misa. Así que si tenemos alguna duda, este canto, cuál es su esencia, debe ser más largo, más solemne, más alegre, más triste, importante leer este documento. La oración colecta, quizás muchos no conocemos lo que es la oración colecta. Cuando el sacerdote dice oremos, hace una pausa, guarda un momento de silencio para luego continuar con la oración. Quizás muchos sabemos en qué momento es la oración colecta, pero quizás no comprendemos esa pausa. Cuando el sacerdote dice oremos, tiene que haber una pausa y luego se continúa con la oración. Todo eso, ¿dónde lo aprendemos? La iglesia nos lo señala. Y con esto, para terminar esta parte y ir a comer nuestros riquísimos potajes preparados para el día de hoy, la liturgia de la palabra. Quizás todos sabemos, en la liturgia de la palabra, primera lectura, salmo, segunda lectura si es domingo, homilía, credo, peticiones. Pero acá la iglesia nos explica cuál es la relación entre estas partes. ¿Por qué la iglesia lo ha ordenado de este momento, de esta forma? ¿Por qué no comenzamos con el credo? ¿Por qué no comenzamos con las peticiones? Acá la iglesia nos lo explica. Dice, Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Se adhiere a ella por la profesión de fe, el credo, y nutrido por ella, expresa sus súplicas en la oración universal.
vale decir, en las peticiones. Entonces vemos cuál es la relación. Repito lo que nos dice la iglesia. Cristo está presente en su palabra. El pueblo hace suya esa palabra en los cantos, porque en los cantos yo participo, pero también en el silencio, porque cuando se proclama la palabra, yo estoy en silencio escuchando. Cristo está presente. Yo hago mía la palabra y me adhiero a esa palabra rezando el credo. Profesando mi fe, me adhiero a la palabra de Dios. Y una vez que me he adherido y nutrido, es que puedo expresar mis peticiones. Vemos, todo tiene una razón de ser, todo tiene un orden. Y eso la iglesia nos lo explica. Vamos a continuar, hermanos, con la ordenación general. También tengo una instrucción general para sortear entre todos los hermanos y muchos libritos más. Vamos a hacer un receso, hermanos, para no explayarnos mucho, de 5 a 10 minutos. Podemos ir a los servicios higiénicos, podemos comprar los riquísimos potajes o podemos quedarnos acá esperando, hermanos. Por favor, de 5 a 10 minutos para continuar, para no irnos muy tarde, por favor. Hermanos, entonces estábamos hablando respecto a la instrucción general del misal romano y que era importante que la podamos conocer, que la podamos leer, porque no solamente nos va a señalar las partes de la misa que ya conocemos, sino porque también nos va a explicar cuál es la relación entre estas partes. Por ejemplo, en este documento se nos habla de la liturgia eucarística, de la liturgia de la Eucaristía, y nos explica por qué esta parte de la misa, la liturgia de la Eucaristía, tiene la estructura, tiene la forma y tiene los ritos que posee. Y nos explica que es a partir de este versículo de la Biblia, donde dice: Jesús tomó el pan y el cáliz. Jesús dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. De este versículo bíblico es que la iglesia estructura a la liturgia de la Eucaristía, puesto que esta parte va a tener 3 momentos bien marcados: la preparación de los dones, la plegaria eucarística y la fracción del pan y la Eucaristía. Es decir, la estructura de la misa en esta parte es a raíz de este versículo bíblico. Jesús tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos. En base a esta imagen de Cristo, la iglesia estructura preparación de los dones, plegaria eucarística y fracción del pan y Eucaristía. Entonces vemos que lo que celebramos es imagen de la última cena tal cual. Ya dentro de la plegaria eucarística vamos a encontrar la anamnesis, el prefacio, propiamente la consagración, pero los 3 momentos que podemos distinguir en la liturgia de la Eucaristía es la preparación de dones, la plegaria eucarística y la fracción del pan. Vemos qué tan importante es poder conocer este documento de la iglesia. Y acá lo que hablábamos un poco sobre el canto final, acá nos habla sobre el rito de conclusión. ¿Y qué nos dice sobre los ritos finales? A los ritos finales o de conclusión pertenece a breves avisos, si fuera necesario. Por decir, hermanos, este domingo es el bingo, la rifa, la venta de champainita, de papa rellena. Breves avisos. La iglesia enfatiza breves. B. El saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días enriquece con la oración sobre el pueblo o con otra fórmula. El saludo y bendición del sacerdote. C. La despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote para que cada uno regrese con bien a su obrar. Último, el beso del altar por parte del sacerdote o del diácono después de la inclinación profunda al altar del sacerdote. Entonces, como ritos finales, la iglesia nos presenta estos momentos: breves avisos,
salud y bendición, despedida y beso del altar. Acá propiamente no habla del canto final. Es por eso que cuando nosotros nos retiramos, no esperamos necesariamente que termine el canto final, porque el canto final en sentido estricto no es parte de la instrucción general del misal romano, no es parte de la misa, ¿correcto? Entonces, no lo digo yo, es lo que está en la norma de la iglesia. Por eso es importante que vayamos a las fuentes. Acá, otro documento que les mencioné al comienzo. A ver, el primero fue el Sacrosanctum Concilium de 1963. El segundo fue la Instrucción General del Misal Romano. Y ahora estamos con una exhortación apostólica escrita por el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo se llama este documento? Sacramentum Caritatis. ¿Qué significa? El sacramento de la caridad, el sacramento del amor. Este documento habla sobre la Eucaristía y habla sobre las partes de la misa. El Papa Benedicto da aportes que enriquecen nuestra forma de celebrar la misa. ¿Y qué nos dice el Papa Benedicto? Acá tengo una parte del índice y el Papa nos habla la liturgia de la palabra, la homilía, la presentación de las ofrendas, plegaria eucarística, el rito de la paz. De cada una de estas partes, el Papa comenta, el Papa opina, el Papa nos da detalles que van a enriquecer nuestro mejor servicio. Por ejemplo, el rito de la paz quizás es un rito que trae, entre comillas, ciertas divergencias, porque quizás en el rito de la paz la gente se va a saludar a su familiar que llegó tarde y que está al final, o la gente se abraza, se saluda y quizás pierde de foco lo que continúa. Esa realidad que quizás todos conocemos, también la conoce la Iglesia, también la conoce Benedicto, y por eso Benedicto nos dice: la Eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz. La Iglesia se hace portavoz de la petición de paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena voluntad. Por ello, se comprende la intensidad con que se vive frecuentemente el rito de la paz en la celebración. Es decir, tampoco critican o quizás tampoco es enfático al quizás rechazar esa efusividad. Dice, por un lado, la Iglesia comprende. Sin embargo, dice, a este propósito, sin embargo, durante el sínodo de los obispos se ha visto la conveniencia de moderar este gesto que puede adquirir expresiones exageradas, provocando cierta confusión en la asamblea, precisamente antes de la comunión. Sería bueno recordar que el alto valor del gesto no queda mermado por la sobriedad necesaria para mantener un clima adecuado a la celebración, limitando, por ejemplo, el intercambio de paz solo a los más cercanos. ¿Y esto quién lo dice? El Papa Benedicto. No lo dice un sacerdote solamente, o el encargado, o el hermano Víctor. Es lo que nos dice la Iglesia. Repito, sería bueno recordar que el alto valor del gesto no queda mermado por la sobriedad necesaria para mantener un clima adecuado. Es decir, en el momento de la paz tiene que haber sobriedad. ¿Para qué? Para mantener un clima adecuado, limitando el intercambio de paz solo a los más cercanos. Creo que en todos los lugares siempre se pregunta sobre el rito de la paz. Y miren, en 2007, hace más de 15 años, Benedicto ya nos hablaba sobre esta problemática. Pero también se enfatiza el que solo le deje la paz a los más cercanos, el que lo haga de una manera sobria, no quiere decir que se le va a quitar el gran valor que tiene la paz, porque acá también se enfatiza que es un gesto importante.
Entonces, el punto es, vemos como que en ese documento de la Iglesia, el Papa habla sobre algo concreto, algo de nuestra realidad, algo que conocemos. No nos habla Benedicto de algo teórico, de algo abstracto, nos habla de algo que nos puede servir para orientar a los hermanos en el día a día. En este documento de la Iglesia, también el Papa Benedicto utiliza un término muy importante, un término llamado el ars celebrandi, traducido el arte de celebrar. Este término utilizado por Benedicto es muy importante porque nos dice que celebrar la liturgia es un arte. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado de los artes tradicionales, la literatura, el baile, la música, la escultura, la arquitectura, son los artes. Es un artista, Beethoven es un artista por cultivar el arte de la música, por poner un ejemplo, Miguel Ángel o muchos otros exponentes dentro de su propio rubro. Se dice, el cine es el séptimo arte, pero el Papa Benedicto nos dice, celebrar la liturgia es un arte, quizás equiparable a cualquier otro arte de la naturaleza humana, pero este es un arte mucho mayor. Pero ¿por qué celebrar la liturgia es un arte? Porque tenemos que movernos entre la norma y la razón, entre lo que yo digo, yo siento y yo vivo. Por decir un ejemplo, para celebrar la liturgia debo de cumplir la norma, debo de sentarme, arrodillarme, pararme, responder, hacer los gestos, pero eso no basta. Es necesario que todo lo que yo haga, lo haga sabiendo por qué lo haga interiorizándolo en mi corazón, realmente meditándolo en el misterio pascual. Por eso, no basta con hacerlo, hay que sentirlo, pero no basta con sentirlo, porque hay que cumplir la norma. Yo no podría decir, hermano, yo soy tan piadoso, pero tan piadoso, que toda la misa la escucho de rodillas, porque soy piadoso. ¿Estaría bien? No, porque la misa es una acción comunitaria, es una acción donde participamos todos. Entonces, tengo que vivirlo, tengo que interiorizarlo, pero también tengo que cumplir la norma litúrgica. Por ello, nos dice Benedicto que celebrar la liturgia es un arte. Y Benedicto escribe, hay que obedecer la norma litúrgica en su plenitud. Pero ¿qué quiere decir para Benedicto obedecer la norma en su plenitud? No quiere decir obedecerla solo a rajatabla, quiere decir obedecerla, pero vivirla, sentirla, interiorizarla. Eso es celebrar el arte de la liturgia. El arte de celebrar, el ars celebrandi, es preocuparse porque todos participen en la asamblea. Es poner en bandeja lo principal, con sobriedad y sencillez, para que todos lo puedan entender. Es conocer las normas litúrgicas, es prepararse y no improvisar, es tener un espíritu de servicio. Si hacemos todo eso, estamos realmente viviendo el arte de celebrar. Este arte de celebrar es un término muy importante. Tenemos todos que saber que cuando venimos a misa tenemos que ser unos artistas, porque hay que saber celebrar la liturgia. Así que, hermanos, este es un documento que hacía alusión. Pero quizás alguien me dirá, hermano, el Sacrosanctum Concilium es de más de 50 años. El documento del Papa Benedicto es de más de 15 años. Acá tenemos un documento que es del año pasado. No tiene ni siquiera un año de antigüedad. La Carta Apostólica Desiderio Desideravi del Papa Francisco sobre la liturgia. Quizás el Papa Francisco ha escrito sobre muchos aspectos, la ecología, la familia, la alegría,
pero sobre la liturgia han sido pocos los documentos que él ha escrito, y este precisamente es uno de esos pocos, el Desiderio Desiderari. Y me dirán, hermano, ¿qué significa? ¿Por qué le ha puesto ese nombre el Papa? Fácil, ya habíamos recordado que la primera línea o las primeras dos palabras del texto son el título. Este documento, ¿cómo comienza? Con un versículo bíblico, Lucas 22:15. Jesús dice en la última cena: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esta cita bíblica es el inicio de este documento. Y las primeras palabras, ardientemente he deseado, en latín es desiderio desiderari. El deseo de lo anhelado, lo que dice Cristo. Cuánto he anhelado comer esta última cena con ustedes. ¿Y por qué es importante tener y conocer este documento, que es bastante delgado? El Papa Francisco nos dice: quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Es decir, el Papa es claro, solamente nos va a dar algunos puntos de reflexión. ¿Y por qué son algunos puntos? Porque en este documento el Papa nos dice: veamos a las fuentes, y nos habla de Vaticano II, nos habla de la Instrucción General del Misal Romano, nos habla de Sacramentum Caritatis y el arte de celebrar. Es decir, el Papa nos dice: no tengo nada nuevo que decirles, solamente les puedo pedir que miren a las fuentes. ¿Cómo podremos ver? El Papa nos pide redescubrir la belleza de la verdad en la liturgia. Y esto el Papa nos dice: la liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado, entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida. Este concepto, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo hemos escuchado? En el Sacrosanctum Concilium, lo que hablábamos al inicio. Es el sacerdocio de Cristo con los signos sensibles. ¿Ven? El año pasado, el Papa Francisco mira atrás, mira al Sacrosanctum Concilium y nos dice algunos aportes importantes. El redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia, porque Él nos pide: busquemos la belleza de la liturgia. Pero buscar esta belleza no es un esteticismo ritual que se complace solo en la formalidad exterior o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Es decir, la belleza de la liturgia no pasa solo por lo estético. Es decir, por lo estético, yo digo, para que la misa sea más bella, vamos a hacer que el lector se compre un terno de sastre italiano y que solamente proclame la palabra con su sastre italiano y con sus zapatos de charol. Porque el Papa dice que la liturgia tiene que ser bella. Y para las flores, ya no vamos a ir al mercado de flores, vamos a ir a Rosatel, a una florería la más pituca, para que sea bella la liturgia. Quizás podríamos pensar eso, o como dice acá, podríamos pensar que solo es una escrupulosa observancia de las rúbricas. Es decir, hermano, el misal dice que hay que responder así. A ver, vocaliza bien. Amén. Vocaliza, palabra de Dios. Vocaliza y que todo salga perfecto. Podemos pensar que eso es la belleza de la liturgia. Pero el Papa es claro y dice que eso no es solamente la belleza. Pero también el Papa, como sabe que nos podemos ir al otro extremo de decir, pongámosle cualquier tipo de flores, salgamos a leer con sandalia, el Papa nos pone el cuidado para no irnos al otro lado y dice: evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal.
lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico. Es decir, no nos vayamos a un extremo ni tampoco vayamos al otro extremo. Y continúa el Papa: seamos claros, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración: espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música. Y hay que observar todas las rúbricas, todas las normas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde. Es decir, todo el que viene a misa tiene derecho a recibir una liturgia tal como la Iglesia la ofrece. Pero el Papa continúa: pero incluso si la calidad y la norma de la celebración estuvieran garantizados, eso no sería suficiente para que nuestra participación sea plena. Es decir, sí, hay que cuidar el tiempo, el espacio, los gestos, el adorno, hay que cumplir las normas, pero todo eso que sí hay que hacer no es suficiente solamente. Porque no es suficiente, porque hay que vivirlo, hay que sentirlo. Es por eso que Benedicto habla que celebrar la liturgia es un arte, ¿correcto? No hace falta que el lector solamente venga con su terno de tela italiana, sino que también interiorice lo que está diciendo, que realmente pueda ser el portavoz de Dios. Y por eso el Papa es claro: no irnos ni a un extremo ni al otro. ¿Hay que cumplir? Sí, pero hay que ir más allá. Esta es otra parte del Desiderio Desideravi, y vemos cómo el Papa mira a Vaticano II y dice: no veo cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio y no se acepta la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium, que expresa la realidad de la liturgia en íntima conexión con la visión de la Iglesia. Es decir, el Papa dice: no podemos reconocer que Vaticano II es un éxito si no cumplimos con lo que dice el Sacrosanctum Concilium. Y también nos dice: la no aceptación de la reforma litúrgica, así como una comprensión superficial. Es decir, bueno, ¿yo para qué voy a leer Sacrosanctum Concilium? ¿A mí qué me importa Vaticano II? ¿Qué me importa el Sacramentum Caritatis? Una comprensión superficial nos distrae de la tarea de encontrar respuestas a las preguntas importantes. ¿Cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la liturgia? ¿Cómo podemos asombrarnos de lo que ocurre ante nuestros ojos? Dirá el Papa: para realmente vivir la liturgia, para sorprendernos con el milagro de la Eucaristía, tenemos que conocer la reforma litúrgica. ¿Correcto, hermanos? Esto es algunas palabras, porque este documento es bastante breve, pero vemos, y la finalidad era demostrarles que el contenido es algo que nos sirve aquí y ahora para nuestro servicio. No son palabras teóricas. El magisterio de la Iglesia sobre la liturgia es práctico, conciso y al alcance de todos. Acá también quiero hablar sobre este documento brevemente, sobre la música sagrada, música sacra, del Papa Pablo VI. Acá el Papa nos habla qué es la música sagrada. Es aquella música creada para la celebración del culto divino, que posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. No me explayo más, nos dice: la música sagrada, la música litúrgica, tiene que ser creada para la celebración. Por ello, en algún momento estaba de moda cualquier canción, por decir, no sé, el Despacito, que estaba de moda, y la gente decía: pero ¿por qué en la misa no le cambiamos la letra, utilizamos la música y que sea un canto? ¿Sería litúrgico? No, porque nos dice la norma que la música litúrgica tiene que ser creada
Y la música del Despacito no fue creado para la iglesia, sino para otros fines. Entonces, cualquier canción que se cante en la misa o en algún sacramento tiene que ser la música y la letra creada para tal fin. Esa es una característica principal. Y muchos más nos dice este documento. Quizás es del 67, pero es muy actual. Siempre me dicen, hermano, ¿qué hago? Hay un hermano que canta feo. ¿Cómo le digo que no puede estar en el coro? ¿O cómo le digo que no puede ser salmista? ¿Soy malo? ¿Qué nos dice la iglesia? Siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica que se celebra con canto, conviene dar preferencia a aquellas que son más competentes musicalmente. Vale decir, invitar en los ministerios musicales, en el coro, a las personas que quizás tienen más facilidad con la música y con el canto, que quizás no todos lo tenemos. Y eso no lo dice una persona, lo dice la iglesia. Hermano, tú no eres tan competente musicalmente, quizás sí en otro aspecto de la iglesia, pero acá no. Hermano, eres malo. Eso nos dice la instrucción sobre la música sagrada del Papa Pablo VI. Amén, hermanos. Amén. Hay muchísimo más por hablar, pero el día de hoy, hermanos, al menos he tratado de mencionar estos 4 documentos. Repito, primero, el Sacrosanctum Concilium. Segundo, la instrucción general del misal romano. Tercero, el documento Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto. Cuarto, el documento Desiderio Desideravi del Papa Francisco. Y quinto, la instrucción para la música sagrada sobre la liturgia. Hermano, ¿dónde se compran? Repito una vez más, metes la mano al bolsillo, sacas tu celular, los escribes y allí te sale todo el contenido gratis. Hermano, yo veo mal. Vas a cualquier librería católica y allí lo puedes encontrar. Hermano, no sé dónde ir. No se preocupen que vamos a sortear a los que han venido los 3 días y también a los que están el día de hoy, porque acá tenemos algunos documentos para que pueda ser un poco más dinámico. Antes de eso, queridos hermanos, les quiero dar un encargo de mi amigo el padre Enrique Valera. El padre Enrique, todos los años, cuando se ha realizado este evento, se ha dado un costo al ingresar. Sin embargo, este año el padre Enrique me dijo, no, Víctor, queremos abrir las puertas y que no haya costo, que todos puedan ingresar y que sea libre. Y yo creo que ha sido un gran acierto tener esa forma. Sin embargo, el padre Enrique me pidió, antes de que sea el final, por favor, pide una colecta voluntaria al que desee libremente colaborar para que tengamos más eventos como este, se le va a agradecer. Y quienes no, tampoco no hay problema. Mientras yo continúo hablando, la hermanita Margarita y sus amigas van a estar apoyando con la colecta. Es, repito, voluntario. Nadie nos va a mirar feo si es que no da, no hay problema, hermano. Si se puede, bien, para seguir haciendo más eventos, y si no, tampoco no hay ningún inconveniente. ¿Correcto? A ver, hermanita María, si me puede alcanzar los tickets con la rifa, por favor. Mientras vamos en este punto, hermanos, si es que habría alguna pregunta, me la pueden hacer llegar de lo que hemos podido conversar. Si es que hubiera alguna pregunta, hermanos, me pueden hacer llegar ahora. Y mientras van pensando la pregunta, estas diapositivas, hermanos, apenas termine el tema, antes que me vaya a mi casa para no olvidarme, lo voy a estar colgando el link en nuestra página de Facebook, Liturgia Vicaría 2. Allí voy a colgar este documento y también voy a colgar el link para que descarguen, si lo desean, el Sacrosanctum Concilium y todos los documentos que he hablado. ¿Correcto? Todo va a estar en nuestra página de Facebook.
Ya las diapositivas las pueden utilizar, las pueden difundir, las pueden modificar, todo le pertenece a la iglesia. Y mientras más se utilice para compartir con más personas, mejor. Así que hermanos, yo les dejo las diapositivas y les pido que las puedan difundir para que más personas también los puedan conocer. Y a nombre de la Dimensión Liturgia de la Vicaría 2, a nombre de todo el equipo de liturgia, de todas las parroquias, a nombre de todos los que hemos podido organizar este evento y sobre todo de nuestro asesor espiritual, el Padre Enrique Valera, agradecer inmensamente a todos ustedes por estar aquí, hermanos. Todos tenemos una pregunta, pero todos tenemos una respuesta. Y todos juntos vamos a aprender mucho. Vamos a pedir solamente la intercesión de nuestra Madre María, nuestra Madre que nos quiere con amor, con ternura, porque somos también hijos suyos, y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda nuestra vida, hermanos, sea para dar gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ir en paz, hermanos.